Diego Sánchez y Pamela Ausenker comparten información útil para hacerte la vida un poco más fácil. ¿Cómo son las finanzas del futuro? ¿Cuál es el impacto de la tecnología? ¿Qué considerar al momento de manejar un presupuesto? En Tele 13 Radio y tele13radio.cl comienza El Fin del Dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Día martes 6 de mayo iniciamos el capítulo 186, como siempre junto a Mercado Pago para hablar de salud financiera y hoy día de ciberseguridad, un tema inagotable que hay que actualizar y refrescar cada cierto tiempo. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Te has estafado alguna vez a nivel digital? ¿Has caído en alguna de las trampas, las múltiples trampas que te ofrece hoy día el sistema tecnológico? Mira, la única vez que caí en algo fue mi mail. Me habían como hackeado mi mail, pero pude recuperarlo muy rápidamente, por suerte. Ya. Todo el resto soy súper reacia a pinchar links. Te llegan por todos lados hoy día. Llegan por todos lados, mensajes de texto, correos, WhatsApp. Y yo soy bien reacia a todo eso y de hecho soy de las que ni siquiera copia la dirección y la pega después, sino que yo escribo directamente la dirección. Hasta las cookies, te fijas. Sí, Rechazar las por cookies en los supuesto, distintos sitios. Me creería, y antes de saludar a Andrea Rivera, que yo una vez caí, de hecho, con la típica estafa de WhatsApp, ¿Ya? donde alguien conocido te pide Claro. plata y terminé cayendo. La sensación, y después de haber caído, me creerías que un candidato a la presidencia de la República me pidió plata y ahí me di cuenta, ya había ¿Y tú caído. creíste que te estaba viendo de verdad plata? ¿Sabes que uno igual cae? Sí, Piensa pero igual- inicialmente. Y O cada sea, vez son más sofisticados claro, también. Viste que ahora anda dando vueltas la del Servicio de Impuestos Internos. sí, En no, plena está lleno. época de... A través de cárcel mensaje de texto, de telefonía, del banco, cuenta bloqueada, y a veces la aciertan a tu banco. Hay veces Sí, que no es ni tu banco y uno tal ni cual. siquiera lo abre. Tal cual. No, vamos a estar hablando de ese tema que siempre hay que tener información, recomendaciones, qué está pasando, para evitar caer en una estafa que muchas veces sale sumamente caro. ¿Cómo estás, Andrea Rivera? ¿Cómo te va? Hola, Andrea. Bien, muy bien. Se nos vino el otoño. Se nos vino el otoño, sí. Empezaron a bajar las temperaturas y con ello también la lluvia, como les anticipaba yo. Seguimos con eso. Sí, el miércoles durante la noche deberíamos tener las primeras precipitaciones para el día jueves ya tener una jornada de cielos cubiertos y chubascos en la capital. Buen detalle ese, anticiparse, los que viven en casas, con hojas en los techos, muebles en los lugares exteriores y una serie de detalles que es bueno tener la información anticipada. Exacto. O los que dejan colgada ropa. También, por ¿A supuesto. quién no le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado? No es el día ideal ni para colgar ropa, ni para andar en moto y para salir sin paraguas. Nos quedamos ahora con Andrea Rivera y los titulares de las noticias más importantes del día. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, aseguró que las diferencias al interior de su sector sobre el informe de la Comisión por la Paz son legítimas y descartó un tema electoral detrás de ellas. La exalcaldesa señaló que lo responsable es leer el documento completo y afirmó que debe haber consenso en condenar el terrorismo. Esta jornada fue promulgada la ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal Sernafor en reemplazo de la Corporación Nacional Forestal CONAF. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó que el 80% de CONAF se transformará en Sernafor y tendrá 3 tareas fundamentales: la preservación con el acompañamiento en procesos sustentables, el combate, prevención y mitigación de incendios forestales y el fomento a la industria de la madera y nuestros bosques nativos. El abogado representante de las familias de tripulantes de la lancha Bruma confirmaron que en los peritajes al barco Cobra se encontraron restos biológicos. En el marco de las indagatorias por el naufragio de la embarcación, el abogado Rafael Poblete afirmó que podrían corresponder a restos humanos, lo cual tendrá que ser ratificado por la Policía de Investigaciones. Israel advirtió que los yemeníes que deben evacuar el aeropuerto de Sanaa tras el inicio de las operaciones militares contra los rebeldes hutíes. El ejército israelí lanzó una serie de bombardeos sobre la infraestructura clave en Al-Hodeida y otras zonas costeras como respuesta al ataque con misiles que alcanzó el principal aeródromo de Tel Aviv. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca para abordar diversos temas, entre ellos el alza de aranceles y temas de seguridad. En la cita, Trump reiteró su intención de que Canadá sea el Estado 51 de Estados Unidos, a lo que Carney respondió de manera amable pero clara que Canadá no está ni estará nunca a la venta.
A lo que el republicano respondió: nunca digas nunca. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera, que tengas una muy buena tarde. Igual para Gracias, ustedes. Andrea, Nos mañana. vemos. Día martes 6 de mayo, tema de apertura de Pamela Ausenquier. Voy a partir con una pregunta. A ver, ¿Tienes acciones? en este minuto, sí. ¿Sí? Sí. ¿Las compraste hace poco? No, hace bastante ¿Hace bastante tiempo? Sí. Mira, fíjate que en Chile no es tan común para las personas tener acciones como sí lo es para otras partes del mundo. De hecho, en Chile no tenemos un dato exacto, un dato oficial sobre qué porcentaje de chilenos tienen acciones, al margen obviamente de las AFP, ¿no es cierto? Que sí, en los fondos más riesgosos hay bastantes acciones, pero se estima que es relativamente bajo en comparación con otros países desarrollados, ¿ya? Y esto tiene que ver obviamente con la actitud frente al riesgo por parte de los chilenos, pero da la sensación que está empezando a cambiar un poquito. Y de hecho, si uno ve las últimas cifras, los últimos datos para la bolsa local nuestra, la bolsa de Santiago, la más importante, los datos son bastante promisorios. Ahí de hecho hemos visto un alza importante en los montos transados, en cuánta plata hay de compra y venta de acciones en lo que va en lo que fue el primer trimestre de este 2025. Perfecto. Si lo comparamos, Los primeros 4 meses. los primeros 3 meses. ¿Ya? Si lo comparamos contra este mismo periodo del 2024, los montos transados crecieron 47,8%. Sí, un monto muy significativo de incremento, y se transaron de hecho 22,7 millones de pesos durante este trimestre en solamente renta variable. Bolsa chilena siempre, IPSA estamos hablando. Solamente bolsa. Ya. Sí, no es lo mismo IPSA que bolsa chilena. IPSA agrupa a las 30 acciones Claro. más importantes, que obviamente son también las que más transan, ¿no es Ujú. cierto? Pero la bolsa es un poquito más amplio Ya. e incorpora todas las acciones, a todas las O sea, sociedades este número está en anónimas base abiertas. a todas. Ya, Exacto, ya. todo lo que es renta variable que pasa por la bolsa local. Perfecto. Y acá, obviamente, tampoco hay cifras exactas de quiénes son los que compran. Históricamente, los que han participado más de este mercado ha sido un tercio en general inversionistas institucionales, es decir, AFP, fondos mutuos, family office, ¿ya? Un tercio inversionistas extranjeros y el otro tercio en general son los inversionistas retail. Pero lo que sí, un poquito a lo que el termómetro humano más bien dice es que han sido precisamente los inversionistas retail, es decir, las personas comunes y corrientes las que han estado comprando más y han estado más activas en la bolsa local. Y ha sido este segmento retail el que más ha incrementado las negociaciones durante el primer trimestre. Y eso tiene que ver con mayor atractivo por parte de Chile, menor probablemente incertidumbre respecto a procesos internos, ¿no es cierto? No sé, si uno ve hace 2 años atrás, probablemente la incertidumbre con respecto a procesos constitucionales, con respecto a la reforma de pensiones, etcétera, era bastante más alta que lo que tenemos hoy día. Y eso lleva a inversionistas personales, a personas, a salir a comprar a la bolsa local. Perdona, ¿y ese segmento retail tiene la segmentación en base a si son a corto o a largo plazo lo que invierte o no? Ahí están todos metidos. No, digamos. están todos metidos. Ya. Piensa que ni siquiera hay cifras oficiales. Esto es un poquito el termómetro Perfecto. que tienes de quienes transan diariamente en la bolsa. Pero en general yo te diría que la gran mayoría de los chilenos, por lo menos lo que yo vi en mi antiguo trabajo, es que la gran mayoría compra y mantiene las posiciones por durante bastante tiempo. O sea, son inversionistas más bien de portafolios, inversionistas Claro. más bien de largo plazo y no tanto de la timba, que obviamente que los hay por supuesto, pero en general son inversionistas más de largo plazo. Que en general, perdona, para la timba hay una serie de instrumentos que son tal vez más usados por el que le gusta estar en el día a día en base a los movimientos del mercado. Indudablemente, sobre todo pensando que el mercado de acciones chileno igual es relativamente pequeño, ¿ya? Quizás no en relación con otros regionales donde sí nos destacamos, pero si uno ve los montos transados en general, el tamaño de las compañías es bastante menor y hoy día tú tienes la posibilidad, además, desde Chile y con plataformas muy amigables, poder invertir en acciones en cualquier parte del mundo. Claro. Entonces hace que aquellos quienes quieren timbear un poco más, lo hagan más bien El en dólar, otros por mercados, ejemplo, en los dólar, forwards, de dólar, por supuesto, derivados también que hoy día se usan cada vez más. Solo como dato, en Estados Unidos se estima que más de la mitad de los hogares
poseen acciones y es uno de los instrumentos más fuertes de ahorro de los de Estados Unidos. Está el mercado inmobiliario indudablemente en Estados Unidos, la casa propia, pero también el segundo en importancia son las acciones, cosa que en Chile todavía estamos bastante lejos, así que yo creo que ahí también hay algo de quizás consejo hacia quienes nos escuchan. Cualquier inversionista debiera tener, aunque sea un monto chico, un monto no tan relevante de su patrimonio, pero incluso los más conservadores debieran tener algo alocado en acciones, porque al final son quienes también te entregan el mayor valor. Si uno quiere solamente proteger su capital, claramente que las acciones no es el método, ¿no es cierto? Y probablemente debieran preferir un fondo mutuo de renta fija o debieran preferir un depósito a plazo. Pero sí, la parte de acciones debiera estar siempre presente, aunque sea un 5% del patrimonio, precisamente para permitir hacer crecer este patrimonio. Y aquellos más, obviamente, agresivos, pensar incluso llegar hasta un 60% de su patrimonio en acciones. Sí, Pamela Ausenker, tú que eres experta en este tema, hay dos hechos puntuales que no sé qué tanto podrán influir o mover la aguja en este incremento del primer trimestre de este año. Uno es evidentemente la situación de Estados Unidos y la volatilidad en base a los anuncios que hace Donald Trump, lo cual puede generar, siempre te dice, genera oportunidades, quienes están colocados muchas veces les puede perjudicar, pero quienes tienen liquidez puede ser una alternativa. Esa es una. Y lo otro es año eleccionario. Año de cambio de presidente, que también entra en la juguera a comprar ciertas acciones que en caso de que gane uno u otro se podrían ver beneficiadas de aquí a que termine la elección, ¿no? Indudablemente, mira, yo creo que todos los que han estado o quieren estar en el mercado tienen que aceptar que va a haber volatilidad. Ya va a haber incertidumbre, va a haber volatilidad, pero fíjate que, como te decía, si uno lo compara con hace 2 años atrás, cuando estábamos en medio de un proceso constitucional, es bien distinta a la incertidumbre que enfrentamos hoy día, incluso en año eleccionario. Y con respecto a los Estados Unidos, el impacto para Chile es más bien tangencial versus otros países, ¿no es cierto? Que hemos visto que han tenido un impacto mucho más grande en las tarifas, en el comercio, etcétera. Entonces, incluso eso ha llevado a que la bolsa local, medida por el IPSA, que es este indicador de las 30 acciones más importantes de nuestra bolsa, esté en máximos históricos y haya llegado incluso a máximos históricos en medio de esta guerra comercial mundial. Noticia en desarrollo, sin duda que habrá que seguir revisando a medida que avanzan las semanas y meses. Son las 2:12 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Le damos la bienvenida a nuestra invitada acá al Fin del Dinero en Tele 13 Radio, Nicole Revillot, Country Manager de la empresa TUU. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida acá al Fin del Dinero. Hola, Nicole, bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos para hablar de ciberseguridad, fraudes tecnológicos, temas que constantemente hay que estar revisando y actualizando, considerando que 1 de cada 6 chilenos ha sido víctima de fraude financiero, particularmente en el último año. Partamos de lo general o particular, situación, diagnóstico actual, un poco de cómo está el escenario con respecto a los fraudes actualmente, Nicole. Bueno, como tú comentabas, se tiene ahí esa cifra de uno de los últimos estudios de Ipsos, en donde se identifica que 1 de cada 6 chilenos, es decir, el 15%, ha sido víctima del fraude financiero en el último año. Por lo cual, tanto en ese estudio como en otros, sabemos que el tema de seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los chilenos. Tanto la seguridad a nivel general, ¿cierto?, en la calle, en el día a día, como también en lo que tiene que ver con el mundo digital y dentro de eso también en el aspecto financiero. Así que es un tema bastante relevante hoy en día a nivel general en Chile y que tenemos que estar, como tú decías, constantemente revisando para que los distintos actores involucrados, es decir, usuarios, entidades bancarias, empresas de procesamiento, etcétera, estén haciendo ahí acciones que ayuden a mitigar un poco esta situación. Nicole, según las mismas cifras, los más afectados por estos fraudes son los menores de 36 años, que indudablemente son quienes también lideran el uso de pagos digitales y están expuestos a estafas como smishing, phishing, que hoy día hay cada vez más, y hay cada vez más inventiva para estos nombres. ¿Cómo se puede prevenir? Porque ha habido mucha educación, ¿no es cierto? O sea, de todos lados siempre escuchamos, no abran los links, no abran links en mensajes, en WhatsApp, en correos, pero seguimos viendo que efectivamente está muy vigente y cada vez son, como decía, más inventivos los que están haciendo estas estafas. Entonces, ¿qué ha faltado quizás como una crítica a lo que no se ha hecho o que se podría hacer un poquito mejor para evitar este tipo de fraudes o estafas? Bueno, yo creo que
más allá de algo en particular que pueda mencionar como que ha faltado, creo que es importante seguir empujando hacia estas acciones como preventivas que tú mencionabas, ¿cierto? El tener como internalizado uno como usuario, tener ciertas verificaciones y resguardos ante algún proceso de compra o acción digital para evitar la entrega de información a quienes podrían hacer después acciones fraudulentas. En lo que es el mundo de compra online es donde se da también mayores situaciones de fraude, entonces es súper importante verificar los sitios en los cuales uno está comprando, ¿cierto? Que estén ahí con estas indicaciones de seguridad, que es como este típico candadito que está en la barra inicial de dirección, sobre todo cuando uno está iniciando el procesamiento de pago. No entregar datos sensibles a ningún tercero, solamente en el proceso de realización de pago y dentro de las entidades bancarias correspondientes. Evitar hacer clic en enlaces, tú misma mencionabas, por ejemplo, pueden llegar a través de correos, mensajes de texto, alguna solicitud de datos en llamados telefónicos. Entonces, ahí yo creo que es seguir insistiendo en uno como usuario, apuntar a tener estos resguardos, ser cuidadosos, quizás un poco más desconfiados, por así decirlo, sobre todo cuando nos estamos enfrentando ante un nuevo sitio en donde no vemos tan transparente cómo va a ser este proceso de uso de datos. Y bueno, obviamente las otras entidades que participan en este flujo, como lo son los bancos, seguir incorporando tecnología que pueda ayudar. Hoy en día hay muchas plataformas como los bancos que cuentan con doble autenticación, por ejemplo, cuando uno está haciendo una transferencia, un pago en alguna página web, ir sumándose también a utilizar esas herramientas, activar notificaciones, etcétera. Estamos conversando con Nicole Revillot, Country Manager de la empresa TU. Nicole, con respecto a la mayor cantidad de uso de pagos digitales, evidentemente en estos tiempos, uno está más expuesto a la estafa, en definitiva. De estas que nombrábamos hoy día, ¿cuáles son las más comunes, las que más cae la gente con respecto a estos mecanismos de fraude? Bueno, la verdad es que hay el phishing, smishing, bitching, todos los que mencionaban, que finalmente tiene que ver con recibir enlaces maliciosos a través de mensajes, correos electrónicos o seguir ahí en la entrega de información a través de contacto telefónico, sigue siendo lo más utilizado. Así que esos son los que hay que tener un mayor resguardo. Por lo general, ninguna entidad, ya sea bancaria o que brinde algún servicio vinculado con procesamiento de pago o manejo de dinero para un comercio o una persona natural, va a solicitar información a través de algún canal de comunicación que sea anexo a la misma plataforma que disponibiliza. Así que eso hay que mantenerlo en mente porque siguen siendo quizás los puntos por los cuales hoy en día los chilenos caen más recurrentemente en este tipo de prácticas. Nicole, yo me voy a ir un pasito para atrás. Quizás debería haber partido con esto, pero quizás pudieran explicarnos la diferencia entre smishing, bishing, phishing, porque yo creo que todos estamos bien acostumbrados como al phishing, pero no sé qué tanto estamos familiarizados con un smishing, bishing y todos los ing, como decía Diego anteriormente. Claro, smishing son mensajes de textos que llevan enlaces maliciosos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te llega un mensaje en donde te indican necesitamos realizar tal gestión, por favor haz clic en este enlace para ingresar tus datos. Ahí es cuando estamos hablando de smishing, obviamente cuando vienen desde un tercero que tiene una mala intención. Claro. Phishing son las llamadas que realizan personas que quieren hacer estafa, que se hacen pasar por alguna entidad principalmente bancaria, ¿ya? Y ahí empiezan a solicitar la entrega de claves, de códigos de seguridad, etcétera, que también, como decía, no es una práctica que realizan los bancos ni empresas relacionadas. Y phishing, que quizás es el más conocido, el que lleva más tiempo también de uso, es a través de correos electrónicos, cuando también suplantan la identidad de algún banco, alguna institución, y que se tiende también a incorporar algún enlace en donde si la persona hace clic, está entregando información que podría ser utilizada después para la estafa. Nicole, y bueno, hemos visto que 1 de cada 6 chilenos ha sido víctima de fraude financiero. ¿Qué pasa cuando uno ya cae? Porque también ha salido nueva ley, ¿no es cierto?, respecto a el tema de fraudes y con entidades bancarias. ¿Cómo, cuando uno ya se dio cuenta que ya, bueno, caí, ya lo hice, qué hace uno? ¿Cómo empieza a gestionar, ¿no es cierto?, para poder revertir esta situación?
Claro. Bueno, lo principal es poder contactarse con la entidad bancaria en donde tienen, en este caso, emitidas su tarjeta de débito o crédito según en cuál fue la estafa, para poder hacer el bloqueo correspondiente, revisar ahí cuáles son los protocolos de cada entidad bancaria, para poder revisar la situación y ver si es que existe la posibilidad de la recuperación del dinero, ¿cierto? Como tiene que ver con, por ejemplo, cuando pasa vinculado a un procesamiento de pago, hay registro de las transacciones, se pueden hacer ciertas revisiones, pero siempre se gatilla desde la entidad bancaria, ¿cierto?, hacia los distintos actores para poder hacer la revisión y ver cómo ojalá recuperar los fondos, hacer también obviamente el bloqueo de las tarjetas correspondientes si es que estas fueron clonadas, robadas, etcétera, y así mitigar un poquitito el impacto de un posible fraude. Estamos conversando con Nicole Revillot, Country Manager de la empresa TU, con respecto a fraudes financieros. A ver, me voy a ir un paso más atrás, antes del fraude, antes de caer en el engaño. Recomendaciones a propósito de la prevención con respecto a los rastros que uno deja en Internet. Lo decíamos recién, uno está apurado, se mete a sitios, te piden las cookies, las acepta, las rechaza. En ese navegar, en ese entregar información, hay que tener cuidado también a los sitios que uno ingresa, me imagino, porque está también dejando un rastro ahí. Claro, es importante tener cuidado en esos sitios, resguardarse que en el momento en que estás en el sitio web, por ejemplo, para lo que tiene que ver con el mundo online, iniciando el proceso de pago, que efectivamente se activen las vistas correspondientes al banco con el cual uno va a procesar el pago. También poder utilizar, como decía, estas aplicaciones de autenticación que hoy en día casi todos los bancos tienen activas, ¿cierto? Que hay que ingresar algún código o validar en la aplicación del teléfono con la huella digital, etcétera. Si es que en el proceso de pago se están saltando algunos pasos que ya son comunes para nosotros, eso debería levantar una alerta. Y con Así que es importante tenerlo en mente. Sí, con respecto a lo sofisticado que puede llegar a ser el engaño hoy día fraudulento, no solamente en los temas de pago, y esto aquí te lo pregunto a ti, no sé si existirá, porque si me dices que no voy a estar en un problema, porque, por ejemplo, con el pago de partes empadronados, que te llega un link, y uno dice, ¿será o no será verdad? No tiene cómo comprobarlo en ese minuto. ¿Pincho o no pincho el link? Que dice, no pinches. Te metes a tesorería general. Justamente, no lo he pinchado, entonces no sé, quizá uno tiene varios... O sea, a lo que voy, Nicole, finalmente el nivel de sofisticado que tienen los fraudes puede llegar por cualquier lado. Exacto, o sea, así como a través de los avances de tecnología en general se van logrando implementar herramientas que ayudan a toda la comunidad, lamentablemente quienes realizan fraude y quieren ahí aprovecharse finalmente del resto también utilizan la tecnología, entonces va evolucionando, se va poniendo cada vez más sofisticado como indicas tú y por eso es súper importante que la protección la tomemos como una responsabilidad compartida entre usuarios, entre entidades, empresas, etcétera, para que cada uno haga su parte en este intento de disminuir el fraude. Y por ejemplo, ahí vinculado con lo que hacemos nosotros, que es procesamiento de pago y sobre todo en el mundo de pago presencial, nosotros también tenemos prácticas constantes a través de un equipo que está monitoreando el comportamiento transaccional en los comercios que trabajan con nosotros para ojalá poder identificar lo más anticipado posible algún comportamiento que levante una alerta, que pueda ser sospechoso. Si es que de repente se dispara mucho el nivel de ventas o el ticket promedio de un comercio de un día para otro, nosotros tenemos alertas para poder contactar al comercio, identificar, pedir alguna documentación y así resguardarnos de que no hay nada extraño o poder identificarlo de manera anticipada. Y evitar que ojalá, por ejemplo, dispositivos que se compren a través de nuestro sitio web lo estén utilizando personas que claramente no tienen un negocio ahí muy transparente. Entonces es importante que todos aportemos desde nuestra vereda. Indudablemente, Nicole. Yo quería hacerte una consulta. Hemos hablado harto, y lo estábamos hablando ayer, de hecho, cómo ha aumentado el comercio online, ¿no es cierto? Tú mencionas también todo el comercio presencial. Y yo estaba leyendo, fíjate, una noticia que decía que el apagón que sufrió España la semana pasada, España, Portugal y parte de Francia, arrasó con cerca de 400 millones de euros de la economía y que parte importante de lo que se dejó de consumir por parte de los hogares españoles, que fue cerca de un 34% menos ese mismo día, se recuperó pero parcialmente. O sea que en el fondo el hecho de haber tenido un apagón llevó a un impacto ya no solo en lo productivo, sino también en lo que es en el comercio, que va indudablemente a afectar el PIB de España de este trimestre. Yo te quería
preguntar qué tan vulnerable es nuestra economía chilena, pensando precisamente en lo que implica el comercio online, lo que implica hoy día ir a hacer la compra presencial, que ya prácticamente todos lo hacemos con un POS, ¿no es cierto? Y con ir a pagar incluso desde el celular. ¿Qué tan vulnerable estamos frente a posibles apagones, que ya lo vivimos, como también frente a posibles estafas en el punto de venta mismo? Claro. Bueno, en general yo diría que los distintos actores que hoy en día participan en Chile en el mundo del procesamiento de pago presencial tienen estructuras bastante robustas, tenemos que cumplir con ciertas certificaciones normativas, por lo tanto hay una base bien importante y sólida para poder enfrentar temas de mal manejo y tener también una estabilidad transaccional, ¿ya? Ahora, el procesamiento de pago presencial requiere como base una conexión a Internet, por lo tanto, situaciones como estos apagones masivos que vivió España y que también vivimos nosotros Sí, claro. En el verano, impactan. No podemos decir que se puede mantener todo estable, ¿ya? Y claramente estas situaciones tienen un impacto en el nivel transaccional, en la economía, en los comercios, porque somos un país que va creciendo en el hábito de pagos con tarjeta en el consumo. Aproximadamente el 60% del consumo de los hogares en Chile se pagan con tarjeta, siendo dentro de esas débitos la más utilizada. Entonces, obviamente que nos impactan situaciones en donde la conectividad, en este caso a través de Internet, y bueno, el apagón, que es una caída de conectividad total, generan un impacto significativo en la economía, así que es importante ver ahí cómo poder resguardarnos. Entiendo que hay situaciones que lamentablemente no vamos a poder evitar al 100%. Sin duda, Nicole Revillot, agradecerte que haya estado. Para cerrar, 3 recomendaciones para quienes están escuchando para evitar caer en fraude financiero. Bueno, obviamente, como le hemos dicho, nunca entregar información de identidad y también de las tarjetas, claves, etcétera, a terceros. Activar todas las herramientas que tengan disponibles sus entidades bancarias para poder hacer un correcto monitoreo de las transacciones que se cargan a sus tarjetas, a sus cuentas, como lo son las notificaciones, por ejemplo. Y también estar constantemente revisando cuáles son los movimientos que se están reflejando en las cuentas para poder levantar alertas a quienes corresponda lo más rápido posible en caso de verse afectado por algún tipo de fraude. Y sospechar siempre. Sí. Nicole Revillot, country manager de la empresa Tú, agradecerte que haya estado nuevamente en el Fin del Dinero. Mucho éxito. Muchas gracias, Nicole. Gracias, que estén bien. Gracias, Nicole. Chao. ¿Un buen consejo antes de despedirnos, Pamela? ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a partir de las 2 de la tarde. Chao, chao. Que estén muy bien. Chau. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y Tele